Que Dios le bendiga en esta hora. Le doy gracias a Dios por este momento en que podemos compartir parte de la palabra del Señor, de las Escrituras que nos han sido entregadas por el Señor. Quiero compartir una palabra con usted allí en Efesios capítulo 1, verso 15. Y vamos a tomar lectura en el nombre de Jesucristo y a compartirla, amados hermanos. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de nuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Verdaderamente es una palabra para considerar, una palabra que uno tiene que mantener, digamos, en cierto modo, expectante, porque Dios obra, Dios manifiesta su gloria, Dios es todopoderoso, pero nosotros, Él nos llama a algo, a entender, a que se nos revele, a comprender, a manifestar la sabiduría de Dios a través de la revelación. Dios nos manda a que nosotros seamos personas que tengamos sabiduría y revelación de Dios en el conocimiento de su grandeza, de su poder, de su omnipotencia. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy como iglesia? ¿Cuál es, digamos, la dificultad en la que nos estamos moviendo en este tiempo como iglesia? Es la falta de revelación y la falta de conocimiento. Si bien tenemos abundante sabiduría humana, pero la Biblia dice que la sabiduría humana es animal, satánica, diabólica. No tenemos la sabiduría de la revelación. Una falsa sabiduría es prudencia. La persona prudente, cualquier persona que habla con prudencia, se le puede malinterpretar como sabiduría. Una persona prudente dice, wow, yo mismo he hecho, decir, wow, qué sabio que es este. ¿Por qué? Porque no habló, se cayó, no fue prudente. Tenemos la tendencia a que catalogamos a la prudencia como sabiduría, pero no es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, la palabra de Dios, la manifiesta como un don o parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene una sabiduría que viene de parte de Dios, nosotros entendemos que hay un mover sobrenatural que va a testificar esa sabiduría del conocimiento que tenemos acerca de la grandeza y la plenitud de Dios en nosotros. Uno de los factores más, digamos, elocuentes o fundamentales en nuestras vidas tiene que ver con que tenemos la tendencia a hablar de cosas que no entendemos en la mayoría de los casos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de lo que Dios quiere para la iglesia. Saliendo de todo eso, nosotros tenemos que entender que Dios ya lo dejó escrito en la Biblia, que es lo que Él quiere de nosotros. Pero hay algo más que me impacta. Vuelvo y reitero lo que dice. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Si bien la palabra espíritu aquí está representando a una capacidad sobrenatural, una capacidad otorgada por Dios para adquirir sabiduría, dice espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra revelación, mal usada en este tiempo, mal entendida, mal aprendida y vuelto nuevamente a mal enseñar, es por causa de que nosotros pensamos que revelación es lo que está escrito.
El problema grave es que la revelación no tiene que ver con lo que está escrito, sino que lo que está escrito nos revela. Quiero que entienda esto. A mí no se me revela lo que está escrito, se me revela lo que está escrito quiere decir. Porque lo que está escrito, escrito está. Ya está. Fue escrito para nosotros para que entendamos, para que comprendamos. Pero el asunto está en lo que revela lo que está escrito. Por ejemplo, nosotros tenemos la tendencia a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Y no es un juego de palabras, quiero que usted comprenda bien esto. La Biblia es palabra de Dios, pero no es la palabra, porque la palabra es Cristo, la palabra es todo, la palabra encierra absolutamente todo. El grave inconveniente nuestro es que nosotros titulamos a la Biblia como la palabra, y la Biblia son las escrituras, es palabra inspirada por Dios, que nos fue dejada para nosotros para que entendamos, para que comprendamos que hay un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas, que ese Dios se ha manifestado a la humanidad como un Padre creador, que se manifiesta como Hijo Salvador y que se manifiesta aún actualmente como el Consolador, el Espíritu Santo, la comunión con el mismo Dios, que es Él mismo, en sí mismo. Él es Padre, Él es Hijo, Él es Espíritu Santo. Entonces, la Biblia nos fue legada para que nosotros comprendamos esta relación. Ahora, como dijo el apóstol Pablo, yo puse el fundamento, el cual es Cristo. El fundamento es la palabra viva, Cristo. Yo puse el fundamento. Ahora cada cual vea cómo sobreedifica. Cuando tú vas a sobreedificar, cada uno de nosotros entendemos que sobreedificar significa sobre lo que está hecho voy a hacer algo más. Esto quiere decir que cuando usted lee la Biblia, hay algo más que no está en la Biblia. Por eso la Biblia dice, la palabra profética dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre son las que tengo preparada para los que me aman. Porque esa es la sobreedificación, cuando tú sobreedificas por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia es tan clara. Dice, la fe es por el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es el oír. El oír, nuestros oídos espirituales comienzan a tomar ejercicio cuando nosotros comenzamos a entender y a leer lo que está escrito. Cuando se nos comienza a revelar a través de lo escrito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nuestros oídos se comienzan a abrir, comienza a manifestarse en nosotros el oír. Y cuando comienza a manifestarse el oír, entonces nosotros comenzamos a oír la voz del Espíritu y nuestra fe comienza a crecer. O sea, literalmente pareciera que dijera una cosa, pero espiritualmente está diciendo otra. Entonces lo que el Señor nos pide, dice, para que Él les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de la palabra viva, en el conocimiento, como dice en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, en el principio la palabra ya era Cristo, la palabra ya era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el conocimiento de esa palabra, en el conocimiento de la palabra que vive eternamente y por los siglos, en el conocimiento de la palabra que todo lo sostiene, que todo lo creó, que todo es por Él y sin Él nada es. Estamos hablando de algo poderoso, de algo que Dios determinó para nosotros. Él quiere que nosotros comprendamos, que entendamos, que sepamos lo que Él ha establecido a través del Espíritu Santo sobre toda la creación, sobre toda la humanidad. Pero que está esperando que se manifiesten los hijos de Dios, el conocimiento y la revelación, para que haya una manifestación de gloria a través de los hijos de Dios. Por eso dice la humanidad entera, la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué no se pueden manifestar los hijos? Porque usted no puede manifestarse como hijo si no conoce a su Padre. Tengo una novedad. La Biblia dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel al que el Hijo se lo quiera revelar. Primer punto, usted nunca va a conocer al Padre hasta que no conozca a Cristo.
Cristo la palabra. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los llevará a toda verdad. Porque no hablará de su cuenta, sino que hablará todo lo que oye y aún las cosas que han de venir. Yo quiero decirte que a menos que tengas una relación con el Espíritu Santo, a menos que tengas una relación para que el Espíritu sea tu intimidad, para que el Espíritu sea tu comunión, que a ti se te manifieste a través del Espíritu la revelación de Jesucristo, y tú conozcas a Cristo, no podrás llegar al Padre, al conocimiento del Padre. Ahora, todo lo que está escrito en la Biblia es a través de Cristo para llegar a conocer al Padre, al Creador, al único y verdadero Dios. Jesucristo es el vínculo, el nexo, es lo que une lo natural con lo sobrenatural para que nosotros podamos conocer al Dios Todopoderoso, único y verdadero, Jehová de los ejércitos. Estaba viendo en este tiempo, entendemos que el nombre de Dios son consonantes. Son la Y, como le decimos nosotros, la H, la W y la H. Ahora, cada una de estas partes tiene una connotación, es un nombre que tiene poder. Cuando ese nombre, el de Dios, está en el hombre, está en nosotros, porque se nos ha revelado por conocimiento, significa el eterno dentro del cuerpo. Cuando Dios está dentro del cuerpo, cuando Dios está dentro de uno, cuando se manifiesta la palabra, como decía el salmista, pero tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. La verdad en lo íntimo significa que el Rey de Gloria, el Dios omnipotente, está vivo en tu corazón, en tu vida. Entonces, la palabra, el nombre de Dios, el nombre que nosotros traducimos como Jehová o Yahvé, ese nombre, porque usted sabe que no tiene vocales, por tanto las vocales fueron puestas en la adaptación, pero ese nombre significa cuando el Eterno vive dentro. Por eso yo he puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice, para que el Padre los dé sabiduría y revelación, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No está hablando de estos ojos físicos, está hablando de los ojos del entendimiento, de lograr entender. Ahora lo racional sería que entender es parte del conocimiento, o sea, sería alumbrando la mente para el conocimiento. Eso sería natural. Pero espiritualmente dice alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Por qué dice alumbrando los ojos del entendimiento? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Los ojos del entendimiento está hablando de una manifestación espiritual. Usted debe entender, al igual que yo, debemos comprender, amados hermanos, que nosotros, aunque vivamos en esta tierra, nuestra esencia es espiritual. Nuestro Dios es espiritual, nuestro Creador es espiritual. Fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es sobrenatural. Entonces eso significa que nosotros somos sobrenaturales, seres sobrenaturales. Como dice en el Salmo 82, vosotros sois dioses. Y no estoy hablando de hacerme un dios, un ídolo, estoy hablando de la esencia. La esencia. Usted tiene un hijo, yo tengo mi hijo Brian. Él es Brian Urquiza. Su ADN es mi ADN es el de él. Él es Brian Urquiza, yo soy Hugo Urquiza, él es Brian Urquiza, porque es mi hijo. Entonces, yo soy Urquiza y él es Urquiza. Nuestro Padre es Dios, nosotros somos dioses. ¿Sí me está entendiendo? La esencia. Ahora, cuando nosotros nombramos la palabra Dios, esto los religiosos dicen, se está haciendo un Dios. No, tranquilo. Yo estoy hablando de esencia, estoy hablando de un ADN, estoy hablando de una transición espiritual que mora en nosotros. Porque nosotros estamos viendo este cuerpo carnal, mortal, y pensamos que Hugo es este cuerpo. Hugo no es este cuerpo. Hugo es el espíritu que mora dentro de este cuerpo. Hugo es el alma que está dentro de este cuerpo. Este cuerpo solamente es el vehículo para que nos podamos convertir en persona.
Por eso cuando decimos la tercera persona de la Trinidad, estamos hablando y blasfemando, porque no existe. Porque persona es el hombre. Nosotros somos persona. ¿Cuándo? Cuando nosotros, fundados en el fundamento, valga la redundancia, de Dios, a través de la creación, el alma, Hugo, vive dentro de un cuerpo, que este cuerpo, cuando llegue el momento, va a desaparecer. Porque cuando uno muere, esto se vuelve agua y desaparece. Pero lo que no desaparece es el alma y el espíritu, porque he puesto eternidad. Yo quiero decirte que tú eres eterno. Tu vida está destinada a ser eterna. Lo que va a morir es la funda donde nosotros moramos. Entonces, basados en ese conocimiento, yo debo saber que fui creado a caminar a imagen y semejanza de Dios, bajo un poder que no es de esta tierra, bajo una unción que no tiene que ver con esta tierra, bajo la dirección del Espíritu Santo, el cual es la comunión de Dios con nosotros, a través del velo rasgado por el sacrificio de Jesucristo. Yo debo entender que yo tengo acceso por el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que está en mí, al Dios de gloria, el Dios Padre, el que es, el que era y el que ha de venir, el que tiene toda autoridad para entregarte todo lo que le pidas. Por eso, como está escrito, todo lo que pidas en oración en mi nombre, le será dado. ¿Por qué? Porque, como dijo el Señor, yo voy al Padre. Yo estoy ahí intercediendo. Entonces, amados hermanos, la reflexión de esta hora que yo quiero compartir con ustedes es pequeña, pero quiero que usted me entienda. Dios nos llama a que conozcamos quiénes somos en Dios. ¿Quién es usted y quién soy yo en Dios? ¿Qué somos en Dios? Porque es fácil comentar y hacer y decir, somos hijos de Dios. Pero esto es como decir, yo soy, qué sé yo, hincha, un ejemplo, yo soy hincha de River. Pero nunca he ido a la cancha, jamás he estado en el estadio, nunca he estado en un partido, pero soy hincha de River. Esto es lo mismo, yo soy hijo de Dios, pero no sé lo que se vive, no sé lo que es estar ahí, no sé lo que se siente, lo que se palpa. ¿Por qué? Porque nunca lo viví. Ahora, Dios nos llama a nosotros a que conozcamos y que podamos vivir como hijos de Dios. Un hijo de Dios tiene la potestad en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, para derribar argumentos. Una potestad que nos fue entregada, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Usted y yo tenemos una facultad. Ahora, somos tan santos, tenemos tanta santidad y hemos malentendido lo que es sabiduría con, digamos, lo hemos reemplazado por la prudencia. ¿Qué es lo que hacemos? No, Dios no me llamó, a paz me llamó Dios, palabra, a paz me llamó Dios, por tanto yo no voy a discutir. Si tú no vas a discutir acerca de los principios, de los preceptos y estatutos de la palabra de Dios, de la Biblia como escritura y de la palabra que es Cristo. Si tú no tienes esa facultad, ¿para qué Dios escribió que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando los argumentos y la altivez? ¿Cómo lo hago si yo me quedo callado? ¿Qué arma estás utilizando si tú te quedas callado? Si sabemos que el arma fundamental que nos fue entregada es la palabra. Entonces eso habla del concepto que tenemos nosotros bíblicamente de un evangelio que no tiene que ver con el evangelio de Dios. Dios quiere que se te revele el evangelio que es la palabra. Dios quiere que se te revele las buenas noticias, que la palabra, aleluya, fue hecha carne, habitó entre los hombres, resucitó y se encuentra a la diestra del Padre. La palabra. Hace unos días estábamos hablando acerca del agua. Que el agua, no voy a hacer, digamos, una profundidad de esto, pero el agua simboliza la palabra. Nosotros cuando leemos agua en la Biblia estamos hablando de la palabra. El agua lava, la palabra te lava. El agua te da vida porque es vida. La palabra te da vida porque es vida. Lo que es el agua para el cuerpo humano es la palabra para el espíritu. Somos regenerados por la palabra. Así como cuando nos bañamos, nuestro cuerpo es limpio por la palabra. Cuando Jesús le está lavando los pies a los discípulos, le dice, ustedes no me entienden ahora, pero ya me van a entender. Y nosotros, ¿qué hacemos? Todos lo tomamos como que eso literalmente está hablando de servicio. No, Señor, está hablando de lavar
por la palabra el pecado diario. Ustedes todos están limpios, dijo el Señor. Lo único que necesitan es quitar el polvo del camino. El polvo del camino representa el pecado diario. Ese pecado diario, usted y yo tenemos la facultad en Dios, por la palabra, de limpiarlo, de sanarlo en la gente. Usted y yo tenemos una facultad. El Señor dijo algo tan poderoso para que sepan, para que entiendan que el Hijo del Hombre, y cuando dice el Hijo del Hombre, nosotros decimos el Hijo del Hombre como Dios. No, Señor, está hablando de los hijos de humano, un ser humano, para que usted entienda que el hombre, el ser humano, eso es lo que Él quería decir, para que usted entienda que el Hijo del Hombre, que el hombre, tiene poder, autoridad, facultad para perdonar pecado. Hola. Esto le va a romper la cabeza. No estoy hablando de lo que hacen los curas, te perdono, no. Pero si la iglesia no perdona, esa persona queda sin perdón y anda errante por el mundo. Pero en el día postrero, usted va a dar cuenta por no haber perdonado. A quienes le retengan los pecados les serán retenidos y a quienes se los perdone les serán perdonados. Cuando usted perdona un pecado, Dios perdona el pecado. Hola. ¿Está aquí? ¿Me está escuchando? La facultad que Dios tiene. El Señor le dijo para que sepa que el Hijo del Hombre tiene facultad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Dios dijo que el perdonar pecado era menos que un milagro. Y si fuiste llamado y seleccionado para ser un hombre de milagros, ¿cuánto más para ser una persona que declarar un perdón sobre una vida y Dios perdonará? Por la declaración de la palabra. Por eso Dios nos llamó al conocimiento de quiénes somos en Dios. De quiénes somos en Dios. ¿Quién es usted para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién es la iglesia para Dios? ¿Cuál es el poder, la facultad, la autoridad, el gobierno al que Dios llamó a la iglesia? Vivimos en la oscuridad, vivimos en los rincones porque no hemos sabido ser luz, porque cuando somos luz, la luz alumbra sobre todos los hombres, sobre toda la creación. Dice, nadie enciende una luz para ocultarla debajo de un cajón, para abajo de un almud, sino que la pone arriba para que sea vista de los hombres y alumbre a todos. Esa luz es Cristo en tu vida, es Cristo en mi vida. No sé si tú alguna vez has visto un muerto, pero la persona tú la miras y tiene luz, pero cuando se muere queda opaco, sus ojos se apagan. Se va la luz, se va la vida. Cristo es la vida, la palabra es vida. Entonces yo quiero que, para terminar con esta reflexión, quiero que usted entienda esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y luego sigue diciendo, la cual operó en Cristo, resucitándolo entre los muertos. Entendemos que quien resucitó a Cristo entre los muertos es el Espíritu Santo. Entonces lo que está hablando la palabra es que nosotros tenemos que conocer al Espíritu Santo, entender cuál es el poder que nos ha sido entregado en el Espíritu Santo en nosotros, manifiesto en nosotros por el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el que te lleva a toda verdad. Quiero dejarte esa reflexión, quiero dejarte esa palabra de reflexión. Comienza a entender cuál es el poder al que fuiste llamado, cuál es la autoridad que te fue entregada, cuál es el gobierno que vive en ti. Aprende que todo el conocimiento que tengas, que toda la ciencia que tú quieras tener, que todo el estudio que tú tengas no sirven para nada si tú no sabes quién eres, si no tienes identidad en Dios. Si tú no entiendes que eres hecho a imagen y semejanza de Dios, esto significa en sabiduría, en conocimiento, en revelación, en poder, en gobierno, en autoridad, tú eres el reflejo del Dios en la tierra. Si tú no entiendes eso, tu sabiduría se vana y todo lo que sabes no sirve para nada. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde aquí donde me encuentro en Cali, Colombia. Hago esta oración para cerrar. Amado Dios, que cada uno de los que está viendo este video, oyendo, Señor, estas palabras, reciba esa revelación, esa sabiduría, Padre, que viene del tercer cielo, que viene de lo alto, para que ellos puedan comprender a
qué tú lo llamaste, cuál es el propósito, cuál es la autoridad, cuál es el don que has puesto en cada uno de ellos para manifestar tu gloria, para, como dice tu palabra, para testificar ante los principados y potestades de la supereminente grandeza de tu misericordia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de todo, porque tú lo haces todo, lo encierras todo y todo es por ti. Padre, recibe gloria, recibe honra, recibe adoración en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús te bendigo, abrazo grande, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto saludarte desde aquí, desde Colombia. Bendiciones.